Paz de Cristo, buenas tardes, Dios los bendiga a todos hoy en este día maravilloso. Dios los bendiga allá a aquellos hermanos que están viendo esta transmisión, este video. Dios los bendiga, bendiciones a todos y que el Señor hoy en este día toque tu corazón a través de esta palabra que hoy traemos para ti. Primero y antes que nada, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé la guianza del Espíritu Santo y que su palabra sea sembrada en nuestro corazón hoy, en el nombre de Jesús. Señor Padre eterno, te damos gracias hoy en esta tarde, bendícenos este domingo, hoy en este día, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a todo aquel que escucha esta palabra hoy, Señor Jesucristo, que has puesto en mi corazón, y hoy en esta tarde que tu palabra, Señor, sea sembrada y dé fruto en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Toca aquella alma, Señor, que está en necesidad, aquella alma que necesita de ti, Señor. Hoy toca su corazón y bendícelo, Señor Jesucristo. Amén, amén. Amada iglesia, Dios los bendiga, hermanos en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Hoy en esta tarde quiero compartir una palabra maravillosa y una palabra de salvación para todos aquellos que están viendo y escuchando este video. Hoy en esta tarde quiero que vayamos a la palabra de Dios, ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo nos dice una palabra y es Jesús hablando. Jesús, sus mismas palabras diciendo de esta manera: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras el Señor Jesucristo fue quien las dijo. Y hoy en esta tarde quiero darle a este tema un título, y el título se llama Sé libre. Y si tú estás ahí en tu casa, sentado en tu sala o en tu cuarto, donde quiera que estés, te invito a que le digas al Espíritu Santo, a Dios, hoy en esta tarde, desde lo más profundo de tu corazón: Señor, hazme libre, Señor, hazme libre en el nombre de Jesús. Y vas a ver que allí en tu lugar, ahí donde estás tú, el Señor y el Espíritu Santo va a ser enviado a tu corazón, y Dios va a hacer algo maravilloso hoy a través de esta palabra, a través de tu oración y tu fe. ¿Por qué titulé esta palabra Sé libre? Porque quiero que escuchemos claramente lo que la palabra de Dios nos indica y cómo el Señor Jesucristo nos hace una invitación hoy a través de este mensaje, a través de la palabra santa. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Es Jesús haciendo una invitación y dice: venid a mí todos los que están trabajados, también están cargados. Y son dos cosas que el Señor pone como ejemplo de aquellos que están trabajados y aquellos que están cargados. Son dos cosas distintas, pero muy similares. Y quiero darte una ilustración para empezar con este tema tan maravilloso y esta palabra de Dios para tu vida, que dice, hay un ejemplo muy claro, una ilustración muy bonita, donde se usa un vaso, y un profesor le dice a sus alumnos: llena el vaso con agua, y el vaso está lleno, y le pregunta a sus alumnos: ¿qué tanto pesa este vaso ahora, ya que lo he llenado con agua? Y muchos de sus alumnos contestan: 8 onzas, 12 onzas. Y el profesor empieza a ver a todos sus alumnos y les contesta que el vaso se hace más pesado entre más yo lo detenga con mi mano. Entonces, entre más pasa el tiempo, este vaso ya no va a pesar para mí 8 onzas o 12 onzas, sino va a pesar más. Y entre más pasan las horas, más pesado se me va a hacer.
y entre más lo detengo, más pesado se me hará este vaso. Y una ilustración que les dio a sus alumnos fue que así la vida, el estrés de esta vida, el ritmo de esta vida, a veces pensamos mucho una cosa, y está bien pensarla, pero pensarla nada más y soltarla. Pero si nos quedamos en ese lugar pensando y sostenemos y cargamos esa carga solos, se nos hará muy pesado. Y así puedo darte una ilustración de lo que Jesús está diciendo. Entonces el maestro les invitó a sus alumnos a que soltaran ese vaso, a que soltaran todo ese ansiedad, estrés, cansancio, fatiga que hay en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo hoy a través de su palabra, ahí en Mateo capítulo 11. Y nos dice, venid a mí, ven a Jesús, porque el Señor Jesucristo es el que nos invita a Él a hacernos libres de todo cargo y ataduras. Entonces, hablando de esto, quiero darte una ilustración de parte de la Biblia. La palabra de Dios nos da una historia muy bonita y muy real, muy hermosa. Y se trata de aquel hombre llamado Zaqueo, que está en Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios habla y nos dice que Jesús estaba entre la multitud, iba pasando por donde vivía Zaqueo. Y Zaqueo dice que era un hombre de estatura baja, muy pequeño. Entonces, él tuvo que subirse a un árbol, a un sicomoro. Y dice que estando en el sicomoro alcanzó a ver a Jesús. Y Jesús sabía que Zaqueo estaba allá arriba también. Entonces, Zaqueo lo que no se daba cuenta o lo que no se imaginaba era que Jesús tenía un plan y una invitación exclusiva para Zaqueo. Y Zaqueo, cuando escucha a Jesús que le dice, Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que yo pose hoy contigo en tu casa, que vaya a tu casa. Entonces Zaqueo se asombra de la invitación de Jesús, de aquel hombre llamado Nazareno, aquel hombre llamado Hijo de David, el Santo, el Mesías, el Cristo. Le extendió una invitación a aquel hombre que no era muy santo y que aquel hombre que tenía muchas culpas y cargas en su vida. Pero se asombró de la invitación de Jesús y entonces con todo alegría y gozo se bajó de aquel sicomoro. Y dice la palabra de Dios, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, voy a leer del 19, versículo 4 en adelante, para que todos estén ahí leyendo la Biblia, ahí en su casa. Y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, o sea, baja, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Entonces muy alegre Zaqueo recibió a Jesús. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Fíjate, el mundo nos puede ver de muchas formas. Las personas que nos rodean nos pueden ver de muchas formas y de muchas ideas o otras personalidades. Y el mundo nos puede juzgar y nos puede señalar como pecadores, como tal o como cual, pero el mundo siempre está para señalar y juzgar, pero Jesús nunca señaló ni juzgó a Zaqueo en ningún momento. Él extendió la invitación
del perdón, del amor y de la salvación, el cual hoy vengo yo a hablarte hoy, el cual quiero extenderte esta palabra que el Señor Jesucristo quiere que tú recibas hoy y que también recibas su invitación para que Él more y pose en tu corazón. Entonces dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor Jesucristo se dirigió y dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuádruple o cuadruplicado, 4 veces más. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y fíjate cómo Jesús ve a Zaqueo. El mundo lo veía a Zaqueo como el pecador, como aquel que tenía y debía a todo el mundo, y que había robado a muchos, pero había defraudado también a otros. Pero Jesús lo estaba viendo como un hijo de Abraham, un hijo de Dios. Entonces fíjate cómo el Señor y su grande amor y su mirada hacia nosotros con tanto amor y ternura nos ve como hijos de Abraham, como sus hijos nos ve. Y entonces el Señor le extendió la salvación, no solamente el perdón a Zaqueo, sino la salvación. Y esto es importante. ¿Por qué entender esta palabra y por qué entender esta historia? Porque Jesús, hermano, amigo mío, quiere hacerte libre, libre de todo obstáculo, de toda carga, de toda culpa. Dios quiere hacer tu vida libre. Y a veces, como en la ilustración anterior que les decía, estamos deteniendo ese vaso, aquella culpabilidad, aquello que nos estorba en nuestras vidas, para a veces acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios. Y estamos ahí viendo y pensando todos los días en eso, en esa culpabilidad, en ese dolor, en esa amargura, en eso que a Dios no le agrada, pero quiere quitártelo, quiere hacerte libre. Y esas cosas nos estorban a veces para acercarnos a Dios. Pero Dios hoy te dice que nada de lo que tú tengas, Él puede hacerte libre de eso. Todo eso de Él te puede ser libre. Y no hay nada que pueda impedir que el poder de Dios te sane y te libere y te traiga salvación a tu casa. Hay cosas en nuestras vidas que escondemos, hay cosas que son públicamente abiertas y nos señala el mundo como pecadores o nos puede señalar como muchas cosas, pero Jesús hoy te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, acércate a mí. Hay 2 textos en la Biblia que desglosan exactamente cómo es el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Y ya estoy por terminar este mensaje y quiero leerte estos versículos que está en San Juan capítulo 3 versículo 16. Si estás en tu casa, apúntalo. Si tienes ahí tu Biblia, pon un separador. Y estos 2 versículos de la Biblia, estos 2 textos, definen exactamente cuál es el Evangelio del Señor Jesucristo y cómo es el Evangelio del Señor de la salvación. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios mismo entregó al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarte, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Zaqueo recibió la invitación de Jesús y llegó a su casa la salvación, así llegará a tu casa y a tu corazón y a tu vida. Pero es necesario que sueltes ese vaso de carga de culpas y las pongas a los pies de Jesús y la entregues a Dios y vengas a Dios como tú eres, como eres tú, y Dios te recibirá en sus brazos. Él te amará y te restaurará y te sanará, lo prometo,
porque sé que Dios lo puede hacer, porque Dios lo ha hecho en mí y lo ha hecho en muchas personas que he conocido y he visto. Y el segundo texto que Dios habla exactamente de cómo es su evangelio es Apocalipsis 3:20. Y voy a leerlo para ustedes de la siguiente manera. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no se refiere a ninguna puerta física, él se refiere a la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón. Y si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Este versículo es un claro ejemplo, igual que San Juan 3:16. Este texto es idéntico en cómo es el evangelio del Señor Jesucristo. Es que si tú simplemente abres la puerta de tu corazón, abres la puerta de tu alma, entregas tu corazón al Señor Jesucristo, Él entrará y morará en ti y cenará contigo y tú con Él. Y es el hecho de que Dios pone como ilustración una cena, significa paz, paz en nuestra vida, estabilidad emocional, física y espiritual para nuestras vidas, y seguridad de que Dios va a proveer en tu vida, de que va a haber siempre alimento de parte de Dios, maná del cielo para tu vida. Así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel allá en el desierto y mandaba maná todos los días en la mañana, así Dios lo hará contigo todos los días. Pero es necesario que tú abras la puerta, escuches la voz de Dios y recibas al Señor Jesucristo en tu corazón y no te arrepientas y entregues tu vida a Él y vengas como tú eres. Este mensaje y esta invitación es la que Dios te hace hoy. Y quiero hacer una conclusión hoy con una sola pregunta. ¿Vas a recibir la invitación de Dios para tu vida hoy? ¿Eres valiente? ¿Tomarás la decisión? ¿Eres capaz para venir al Señor Jesucristo, escuchar la voz de Dios hoy, abrir la puerta a Dios para que Él entre en tu corazón y también te quite todas esas cargas y esos pesares y te haga descansar en Él? Acéptalo hoy, toma decisión hoy, sé salvo hoy y sé libre hoy, en el nombre de Jesús. Y yo quiero terminar con una oración especial. Hoy este mensaje, que es corto, el mensaje de Dios es corto. El mensaje, toda la Biblia, el Evangelio del Señor Jesucristo, todo se resume en algo tan corto y tan pequeño, pero tan grande en la eternidad. Y ese mensaje corto es: acepta al Señor Jesucristo, cree en Él, sé salvo, sé libre. Él te hará libre y no hay nadie más que lo pueda hacer. Ese es el mensaje de la salvación. Hoy en esta tarde quiero orar por ti, por todos mis hermanos, toda la iglesia, a todo aquel que escuche y vea este video hoy en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti para que Dios envíe de su Santo Espíritu a tu corazón y que Dios te llene, Dios te toque y que Dios te libere en el nombre de Jesús. Señor, hoy en esta tarde te damos gracias por este mensaje, Señor. Este mensaje que todos los días busca nuestro corazón, busca, Señor, a alguien que reciba este mensaje, esta semilla de la salvación, Señor Jesucristo. Y hoy la recibo para mi vida, la siembro en mi corazón para que tú le des frutos, Señor Jesús, en mi vida. Hoy en esta tarde, Señor, te pido por aquel que escuche este mensaje, que escuche esta palabra, Señor Jesucristo, y vea este video. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú lo bendigas,
que tú sanes toda herida en su corazón, en su alma, en su mente, que tú, Señor, quites toda culpabilidad, toda herida, todo pasado, Señor, oscuro, toda dolencia, toda enfermedad, Señor Jesucristo, toda adicción en el nombre de Jesús, Señor, que tú lo hagas libre a esta persona, Señor, y que él, Padre Santo, pueda escuchar tu voz, aceptarte, Señor, aceptar tu palabra, abrir su puerta, Señor Jesús, y que tú puedas entrar en él y él cenar contigo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que esta palabra llegue a muchos y que todos, Señor, sean bendecidos y sean alcanzados por tu grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Les hago una invitación a que todos los domingos veamos los videos que vamos a estar subiendo todo enero hasta nuevo aviso para la iglesia. Así es que Dios me los bendiga, hermanos. Hasta pronto. Dios los bendiga.